secretario nacional de gestión de riesgos, vamos a hablar un poco sobre lo que ha dejado la época lluviosa en nuestro país. Vamos a actualizar el balance, si de pronto podemos actualizar con el representante de gestión de riesgos, repetimos, y le agradecemos por estar con nosotros al máster Jorge Carrillo Tutibén, secretario nacional de gestión de riesgos. Gracias por estar nuevamente con nosotros acá en WQ Radio. Buenos días. Bien, buenos días, ¿cómo les va? Sí, efectivamente, estamos con una época lluviosa intensa en el Ecuador. Desde el 1 de enero del 2025 hasta la presente fecha, se han registrado cerca de 1.200 eventos que han afectado de menor y mayor impacto a 23 provincias, 172 cantones y 500 parroquias. Las provincias en este momento con mayor impacto son las provincias de Manabí, seguido de la provincia del Guayas, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. Ingeniero, se conoce, no sé si de pronto se ha aumentado la cifra, hasta el día domingo gestión de riesgos reportaba 14 fallecidos y varios ciudadanos damnificados. ¿Cómo se mantiene el balance? ¿Se actualiza o se mantiene esa cifra? Sí, a ver, nosotros en este momento tenemos, se sigue manteniendo la cifra de 14 personas fallecidas. Lo que sí es que el impacto de la población ha aumentado. Tenemos cerca de 75.979 personas afectadas, 2.773 damnificados, 20.000 viviendas afectadas, 87 viviendas destruidas, 13 puentes afectados y 3 puentes destruidos. Y en total, cerca de 30 kilómetros de vías afectadas. Esto entre vías de primero, segundo y tercer orden, dependiendo, pues, obviamente, de la competencia, ¿no? Correcto. No sé si de pronto podríamos manejar el tema por provincias. Vámonos a las más afectadas, según lo que ustedes manejan. Por ahora, ¿cuáles son las provincias más afectadas? Y si podemos detallar lo que se ha hecho por parte de gestión de riesgos en estas provincias. Sí, efectivamente, la provincia más afectada, la más afectada en este momento es la provincia de Manabí. Tiene cerca de, bueno, 50.000 personas impactadas, de las cuales 48.131 son afectadas y el resto son personas damnificadas, es decir, 1.880 personas damnificadas, seguido de la provincia de Guayas con 13.000 personas impactadas. Estas han sido totalmente, o la mayoría han sido personas afectadas, que son cerca de 13.213, y el resto que son personas damnificadas, son 13 personas damnificadas, es decir, que han perdido algún bien. De ahí tenemos la provincia de Los Ríos, con cerca de 6.000 personas impactadas, y de ahí la provincia del Oro, por los últimos eventos que hemos tenido, tanto en Piña, Santa Rosa, en Portobelo, pues 5.000 personas impactadas. Correcto. Por ejemplo, en Santa Rosa, que este fin de semana se vio afectada esta localidad, que ha sido incluso declarada en emergencia, si no me equivoco. ¿Qué es lo que se registra, por ejemplo, en Santa Rosa, de lo que ustedes tienen como reporte? Se han desbordado ríos, mucha lluvia, acumulación de agua en ciertas zonas. ¿Qué ha motivado para que esta zona esté en riesgo incluso? Sí, efectivamente hubo desborde de uno de los ríos, inmediatamente se activaron albergues temporales, en Santa Rosa se activaron 4 alojamientos temporales. En este momento, para que usted tenga una idea, tenemos 20 alojamientos temporales activos en el Ecuador en este momento. La mayoría de ellos se dan en la provincia del Oro, Manabí y Los Ríos. Tenemos cerca de 850 personas alojadas temporalmente en el Ecuador, todo bajo normas internacionales. Las personas están durmiendo adecuadamente, alimentándose adecuadamente, y esto es gracias al trabajo del gobierno nacional, que sin descanso ha trabajado por el bienestar de los ciudadanos. Y no solo eso, estamos trabajando en el tema de respuesta. Sí, es importante los alojamientos, es importante, por ejemplo, también la alimentación. El Ministerio de Salud tiene brigadas en cada uno de los alojamientos. La Secretaría de Nutrición Infantil, sobre todo con los niños menores a 2 años, el MIES, Deportes también se ha sumado, y las demás carteras de Gabinete Social han hecho lo suyo. Pero sobre todo trabajar en el tema de recuperación de las personas. Por ejemplo, en Piñas el presidente anunció la construcción de 150 viviendas que van a servir tanto para las personas damnificadas como las personas que se encuentran en zona de riesgo producto del aluvión registrado el 28 de febrero.
Eso es lo que ocurrió en Piñas, allá en El Oro, este aluvión que incluso un niño de 8 años lamentablemente es uno de los fallecidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se produjo este aluvión? Porque se veían las imágenes un poco apocalípticas, ¿verdad? Que se llevaba todo a su paso, la palizada, el lodo, carros fueron arrastrados, casas, muchas de estas obviamente salieron afectadas, como destruidas en su totalidad. ¿Qué pasó Sí, a básicamente en ver, Piñas? lo que pasó básicamente es que tenemos una quebrada y obviamente la quebrada, y sobre la quebrada habían algunas obras hidráulicas de arte menor, es decir, alcantarillas, que realmente debieron haber sido puentes. Y esas alcantarillas, al bajar el flujo de lodo, y ha bajado con las lluvias, ha bajado con material rocoso, taponó una de las alcantarillas, ¿no? Y lo que hizo, al taponarse una de las alcantarillas, es que el agua, en lugar de ir por debajo de la alcantarilla, pues subió pues al nivel de la vía, ¿no? Justamente en la ciudad, en la parte más alta. Y y al estar el agua pues por encima de la vía, pues drenó en la dirección que no debía, ¿no? Hacia las casas, hacia las calles, etcétera. Y eso saturó el suelo y eso generó, pues, desencadenó, pues, obviamente el agua desencadena, pues, el deslizamiento, porque obviamente esos taludes no estaban con el drenaje adecuado, porque no estaban diseñados para eso, y generó, pues, el deslizamiento de las casas, digamos, en la vía superior. Y como estamos en pendiente, pues hay vías, hay cuenta como si estamos en Guayaquil, pero los que vivimos en Guayaquil, como que sucede en Lomas de Urdesa, en la parte de arriba, el deslizamiento, y pues obviamente iba arrastrando todo lo que está por debajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es lo que pasó y lamentablemente fue por un mal manejo de la quebrada, es la realidad, y eso desencadena pues en el deslizamiento que tuvimos producto del aumento de las precipitaciones. Ahí en Piñas, el balance que ustedes manejan, ¿cuántos fallecidos, cuántas casas afectadas, cuántas familias han sido damnificadas? ¿Cuál es el balance que ustedes tienen? Sí, nosotros en Piñas lamentablemente tenemos dos personas, digamos, confirmadas que han fallecido, tenemos 668 personas afectadas y tenemos 439 personas damnificadas. Los fallecidos, un Y, niño y un adulto, ¿verdad? Estas personas, así es. lamentablemente que fallecieron, se encontraban en exteriores, estaban dentro de las casas. ¿Cómo fue que No, los inclusive encontraron? el niño que nosotros fuimos al hospital del Ministerio de Salud Pública a conversar con los padres, el niño estaba dentro de la casa con sus padres, ¿no? Los niños, porque los padres tienen dos hijos más, un bebé y uno de 21 años. Y mira, también esto es importante, el bebé que estaba dentro de la vivienda, pues también pudo salir con vida, ¿no? Los padres están con lesiones menores, están en el hospital bien atendidos. Nosotros personalmente fuimos a visitarlos con el ministro del MIES, el ministro de Deportes, porque el niño que falleció, lamentablemente, era federado de ajedrez. Entonces, por eso lo fuimos a visitar. Y bueno, en este momento se encuentran estables ellos. Obviamente, todos estamos conmocionados por la pérdida, pero lo bueno es que están siendo atendidos en el hospital, ¿no? El niño falleció, él estaba dentro de la casa, significa que el lodo, la palizada ingresó a la vivienda. Sí, lo que nos contaba el papi del niño es que él sintió pues un estruendo, obviamente era la pared que se había vencido producto del deslizamiento. Él intentó proteger al niño, pero no lo pudo hacer. Eso fue lo que nos contó y lamentablemente pues el niño falleció. ¿Y la otra persona también falleció a sí mismo o estaba cerca y fue Sí, arrastrado? de igual manera, sí. Qué pena, ¿no? Otra emergencia que también se registró acá en nuestro país con respecto a las fuertes lluvias es lo que ocurrió en Loja, ¿verdad? Si no me equivoco, en Célica, Loja, que incluso dos hermanas, una de 46 y la otra persona de 34 años fallecieron por medio de un deslizamiento. Tengo entendido que parte del cerro se vino abajo. ¿Qué pasó básicamente ahí? ¿Cuál es el reporte que ustedes tienen en Loja, en Célica? Sí, efectivamente es muy parecido el caso. El producto de las precipitaciones se genera un deslizamiento. En ese momento afectó a una de las viviendas que fue completamente destruida por el deslizamiento.
y es lo que usted menciona, ¿no? Es un caso muy similar. En este momento hay que hacer un manejo integral de quebradas, sobre todo en la sierra hacia el subtrópico. ¿Por qué? Porque justamente este tipo de eventos son eventos súbitos, no son eventos que ocurren de un momento a otro, no es como las inundaciones que básicamente ocurren en el tiempo, un prolongado tiempo que te permite pues salir de las viviendas en el caso que sea necesario. En el caso de los deslizamientos es un poco más súbito y hay que trabajar en el manejo integral de las quebradas, de las cuencas, que le corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales, ¿no? Y aquí hago un llamado a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, no solo eh, que trabajen en vías, etcétera, sino también trabajen en temas preventivos en cuanto a limpieza de quebradas, etcétera, que lo que produce es estos tipos de eventos en el caso de que no se lo haga de manera correcta. Correcto, estamos conversando con Jorge Carrillo, representante secretario de Gestión de Riesgos, para actualizar ya la información, para más que nada ya ir cerrando. Sabemos que incluso tiene que cumplir una agenda usted. ¿Cómo se maneja o cómo cierra el balance hasta este momento? ¿Cuántos fallecidos, cuántos heridos, cuántos ríos desbordados, cuántos cantones o provincias declaradas en emergencia? Si de pronto nos podría actualizar para la gente que de pronto se está conectando recién y nos está escuchando a esta hora en WQ Radio, WQ Noticias. Sí, a ver, a nivel nacional, las provincias más afectadas, la provincia de Manabí, seguida de la provincia de Guayas, Los Ríos, el Oro Esmeraldas en orden descendente, tenemos 14 personas fallecidas, lamentablemente, tenemos 75.979 personas afectadas, 2.773 personas damnificadas, 20.000 viviendas afectadas, 87 viviendas destruidas, 13 puentes afectados, 3 puentes destruidos y cerca de 30 kilómetros de vías afectadas en vías de primer orden, segundo orden y tercer orden. Y lo importante es que también el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría, ha entregado 41.398 bienes de asistencia humanitaria a lo largo del territorio nacional, beneficiando aproximadamente a 8.000 familias. Gracias, ingeniero Jorge Carrillo. Gracias por estar con nosotros acá hoy en WQ Noticias. Que tenga buenos días. Igualmente, buenos días. Buenos días. Miren ustedes, es el balance de gestión de riesgo.